Hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Colombia, un país marcado por la violencia, por guerras civiles, por odios políticos que se heredaron de generación en generación, por una lucha constante entre el poder y el pueblo, una nación donde las balas han intentado silenciar ideas, y donde pensar diferente, muchas veces, ha costado la vida. Pero en medio de ese país fracturado, en medio del ruido de la desigualdad y la exclusión, surgió una voz distinta, una voz que no hablaba desde los salones elegantes, sino desde la plaza pública, desde la indignación de los olvidados, desde la rabia contenida de quienes nunca habían sido escuchados. Fue más que un político, fue un fenómeno que despertó a un país, transformó el descontento en esperanza y a la multitud en una fuerza consciente de su poder. No tenía ejércitos, no tenía el control del Estado, tenía algo más peligroso, la palabra. El pueblo lo seguía, las élites lo temían, hasta que un día, en pleno corazón de Bogotá, los disparos no solo silenciaron a un hombre, partieron la historia de Colombia en dos. Su nombre fue Jorge Eliezer Gaitán. Y esta es su historia. Nació en Bogotá el 26 de enero de 1903, en el barrio popular de Las Cruces. No vino al mundo entre apellidos ilustres ni fortunas heredadas. No recibió tierras, ni bancos, ni influencia política como patrimonio familiar. Su origen fue humilde. Su padre, Eliezer Gaitán Otálora, era librero de segunda mano, su madre, Manuela Ayala, maestra. Entre libros usados y cuadernos escolares se forjó su carácter. La pobreza marcó sus primeros años. Cuando en casa cortaban la electricidad, estudiaba bajo la luz del Capitolio. Otras veces, lo hacía con una vela consumiéndose lentamente sobre el escritorio. Desde niño mostró un temperamento independiente, rebelde ante la autoridad, pero rigurosamente disciplinado frente al conocimiento. La pequeña librería de su padre fue su verdadera universidad temprana. Allí convivían los clásicos griegos, el pensamiento liberal, las corrientes socialistas y la historia nacional. Leyó a Marx y a Engels, pero también a Platón y Aristóteles. Estudió la colonia, la estructura agraria del país y los conflictos sociales que marcaban a Colombia. No era un lector superficial, era un joven decidido a comprender las fuerzas profundas que movían la sociedad. En 1920 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. 4 años después, con apenas 21 años, presentó su tesis, Las ideas socialistas en Colombia. Un título audaz para su tiempo. Pero Gaitán no abrazaba dogmas. Entendía el marxismo como instrumento de análisis, no como credo. Y esa mirada integral, más amplia que cualquier etiqueta ideológica, lo acompañaría toda su vida. En 1926, Jorge Eliezer Gaitán viajó a Italia para realizar estudios de especialización en Derecho Penal en la entonces Real Universidad de Roma, hoy conocida como Sapienza Università di Roma. Su ingreso no fue casual. Roma era uno de los centros más influyentes del pensamiento jurídico europeo, especialmente en criminología y derecho penal positivo. Allí enseñaba el prestigioso penalista y criminólogo Enrico Ferri, figura central del positivismo criminológico italiano y discípulo de Cesare Lombroso. Gaitán se integró en un ambiente académico de alto nivel, marcado por el rigor científico y por una visión del derecho como instrumento social. Durante su estancia, profundizó en el estudio del derecho penal, la teoría del delito y las corrientes positivistas que analizaban el comportamiento humano desde factores sociales y psicológicos, no únicamente morales. En 1927 presentó su tesis doctoral titulada El criterio positivo de la premeditación. La investigación analizaba el concepto de premeditación en el derecho penal desde una perspectiva científica y sociológica, alejándose de interpretaciones puramente abstractas o metafísicas. El trabajo fue evaluado con la máxima calificación, magna cum laude, y recibió el premio Enrico Ferri, distinción académica otorgada a investigaciones sobresalientes en el campo penal. Aquí aparece una anécdota que ha sido repetida por diversos biógrafos y por la tradición oral gaitanista. Cuentan los rumores que, al otorgársele el premio, que incluía una suma de dinero, Gaitán habría rechazado el incentivo económico diciendo, que le den ese dinero al que escriba una tesis mejor que la mía. Este reconocimiento no era menor. Significaba que su trabajo había alcanzado un nivel comparable al de los mejores juristas formados en Europa en ese momento.
Es importante subrayar que su formación en Italia no fue ideológica sino académica. Aunque vivía el contexto del régimen de Benito Mussolini, su campo de estudio estuvo centrado en la criminología científica y el derecho penal positivo. Lo que Gaitán absorbió en Roma fue método, rigor y comprensión estructural del fenómeno social. Comprendió que el delito no podía analizarse aislado de las condiciones económicas, culturales y psicológicas. Cuando regresó a Colombia en 1928, no solo traía un doctorado europeo con honores. Traía una visión jurídica moderna, científica y estructural que influiría profundamente en su pensamiento político posterior. Y sería precisamente esa combinación, formación académica rigurosa y sensibilidad social, la que comenzaría a proyectarlo más allá del mundo universitario y hacia el escenario nacional. Que muchos de esos que ahora en los editoriales firmados de los periódicos conservadores me hablan de la manera como debo defender la restauración moral, se les ve la punta del cheque de la candela en el bolsillo. Consolidación política. En 1928, Jorge Eliezer Gaitán regresó a Colombia con su doctorado europeo bajo el brazo. Pero el país que encontró estaba lejos de los debates académicos de Roma. En la zona bananera del Magdalena, miles de trabajadores de la United Fruit Company habían iniciado una huelga. Sus exigencias no eran revolucionarias: pago en dinero y no en vales, jornada laboral clara, eliminación de intermediarios abusivos, condiciones mínimas de dignidad. Pedían ser tratados como trabajadores, no como piezas reemplazables de una maquinaria exportadora. La respuesta fue brutal. El gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez declaró el estado de sitio y envió al ejército a la región. En diciembre de 1928, las tropas abrieron fuego contra los huelguistas reunidos en Ciénaga. El número exacto de muertos sigue siendo motivo de debate histórico. Las cifras oficiales hablaron de decenas, otras versiones hablan de cientos. Pero más allá del número, el hecho quedó grabado en la memoria colectiva como la masacre de las bananeras. Gaitán no se limitó a opinar desde Bogotá. Viajó a la región. Investigó, escuchó a sobrevivientes, recogió testimonios, reconstruyó los hechos con rigor jurídico, y luego, en el Congreso, alzó su voz. Pronunció uno de los debates más impactantes de la época. Denunció la subordinación del Estado colombiano a intereses extranjeros. Señaló la responsabilidad del gobierno. Defendió a los trabajadores como ciudadanos con derechos, no como agitadores. Aquel discurso no fue solo una intervención parlamentaria. Fue una acusación moral contra las élites. Desde ese momento, Gaitán surge de manera influyente en la vida política del país, siendo recordado por su célebre frase: «La tierra es para quien la trabaja». Las élites imperialistas acababan de encontrar una voz incómoda, y esa voz no se iba a callar. En 1933 fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, UNIR. Su programa proponía reforma agraria profunda, intervención estatal con sentido social, cooperativas campesinas, nacionalismo económico y un banco de previsión social. No era comunismo soviético. Era un proyecto nacional popular, pensado para transformar las estructuras sin copiar modelos extranjeros. En varias regiones rurales donde la UNIR ganó apoyo, hubo presión política y resistencia de las élites locales. El sistema cerró filas. Pero el golpe estratégico no vino solo desde la oposición. En 1934 llegó a la presidencia Alfonso López Pumarejo, hijo de banqueros y banquero él mismo, quien lanzó su ambicioso programa conocido como la Revolución en Marcha. Su estrategia consistía en modernizar el Estado para canalizar, y al mismo tiempo apaciguar, el descontento social. Impulsó la reforma constitucional de 1936, introdujo la función social de la propiedad, promovió legislación laboral y fortaleció la intervención estatal en la economía. Muchas de las banderas que la UNIR levantaba comenzaron a ser parcialmente absorbidas por el propio gobierno liberal. El reformismo oficial le quitó oxígeno al proyecto independiente de Gaitán. En 1935, comprendiendo el nuevo escenario político, disolvió la UNIR y regresó al Partido Liberal como disidente. No fue una rendición ideológica. Fue una jugada estratégica. Si la transformación iba a disputarse, sería desde el corazón mismo del poder. En 1936, Gaitán dio un paso importante en su vida personal. Contrajo matrimonio con Amparo Jaramillo. No fue solo una unión sentimental, fue también la consolidación de una etapa de estabilidad en medio de su creciente protagonismo político. Amparo sería un apoyo constante en los años de mayor tensión pública. Ese mismo año fue elegido alcalde de Bogotá, cargo desde el cual intentó aplicar su visión de orden,
disciplina administrativa y compromiso social. Impulsó campañas de cultura ciudadana, reorganización de servicios urbanos y medidas de modernización municipal. Su estilo directo y exigente generó tanto respaldo popular como resistencia en sectores tradicionales. Su paso por la alcaldía fue breve, pero dejó claro que no era solo un orador, sabía ejercer poder administrativo. En 1937 vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su madre, Manuela Ayala. La mujer que lo había formado en la disciplina intelectual y en la sensibilidad social falleció cuando él comenzaba a consolidarse como figura nacional. Su muerte lo golpeó profundamente. Ese mismo año, la vida le ofreció un contraste emocional. Nació su hija, Gloria Gaitán. La paternidad añadió una dimensión más íntima a su carácter combativo. En medio del duelo, también celebraba la continuidad. En 1939 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, reconocimiento a su sólida formación jurídica y a su prestigio académico. Ya no era solo líder popular, era jurista institucional. En 1940, bajo el gobierno de Eduardo Santos, fue nombrado ministro de Educación Nacional. Desde allí impulsó una visión clara: educación pública, gratuita y de calidad, como herramienta de movilidad social. Defendía una educación moderna, científica, accesible a las clases populares y libre de adoctrinamiento partidista. Para Gaitán, la escuela debía formar ciudadanos críticos, no militantes obedientes. Entendía que la verdadera revolución no comenzaba en la plaza pública, sino en el aula. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el lodo. Camino presidencial. 1946 marcó un punto de quiebre. Jorge Eliezer Gaitán se lanzó a la presidencia como candidato liberal, enfrentando al aspirante oficial del partido, Gabriel Turbay. La división fue profunda y decisiva. Mientras el liberalismo se fracturaba, el conservador Mariano Ospina Pérez logró imponerse en las urnas. La derrota liberal no significó el fin de Gaitán. Fue su consolidación. Su campaña había demostrado algo inédito: multitudes organizadas no por tradición partidista, sino por identificación social. Obreros, empleados, pequeños comerciantes, estudiantes y campesinos comenzaron a verse reflejados en su discurso. Desde entonces, el gaitanismo dejó de ser una corriente interna y se transformó en un movimiento nacional. En 1947 la fuerza popular se hizo visible de manera impactante. En el barrio La Perseverancia, en Bogotá, se realizó la Marcha de las Antorchas. Miles de simpatizantes caminaron de noche, iluminando las calles con fuego encendido, en una demostración simbólica de respaldo. No era solo una movilización política, era una puesta en escena del poder popular. Gaitán ya no hablaba únicamente en el Congreso, hablaba en plazas repletas. En 1948 organizó la histórica Marcha del Silencio en Bogotá, considerada por muchos historiadores como la movilización más grande que había visto Colombia hasta ese momento. En aquella jornada, Gaitán pronunció su célebre oración por la paz, pidiendo garantías y denunciando la violencia política que se expandía por el país. Su consigna ya no era liberal contra conservador, era el pueblo contra la oligarquía. Podéis tener esta seguridad. Yo os lo juro por mis mayores y me acuerdo ahora de cosas sagradas que amo desde lo más íntimo de mi ser y que son la razón misma de mi existencia y que ahora se atraviesan en mí como una llama profunda de iluminación. Yo os juro por ellos que no os dejaré, pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. 9 de abril de 1948. El 9 de abril de 1948 no creó la violencia en Colombia. La desató. Porque antes de que Jorge Eliezer Gaitán cayera en la carrera séptima, el país ya venía sangrando. Desde 1946, tras el regreso del conservatismo al poder con Mariano Ospina Pérez, la confrontación entre liberales y conservadores se había intensificado en varias regiones rurales. En departamentos como Tolima, Boyacá y Santander se registraban asesinatos selectivos, persecuciones políticas, incendios de pueblos y enfrentamientos armados entre militantes de ambos partidos.
Era una violencia interpartidista que crecía lentamente, como brasas bajo la tierra. Gaitán, paradójicamente, se había convertido en una figura que muchos veían como posible canal de contención. Su liderazgo popular, su llamado a la restauración moral y su famosa oración por la paz durante la Marcha del Silencio buscaban frenar la espiral. Pero el 9 de abril, todo cambió. A la 1:05 de la tarde, fue asesinado por Juan Roa Sierra. Horas después, Bogotá ardía. El Bogotazo no fue solo un estallido urbano, fue el punto de ruptura definitivo. La muerte de Gaitán no originó la violencia política, pero sí la intensificó de manera dramática. Eliminó al líder que concentraba la esperanza de amplios sectores populares y rompió el frágil equilibrio que aún existía. Tras su asesinato, la confrontación se expandió por el campo colombiano con mayor crudeza. La etapa conocida como la violencia, que ya estaba en gestación, se transformó en un conflicto generalizado que durante la década siguiente dejaría cientos de miles de muertos. La bala que mató a Gaitán no disparó el primer tiro de la historia, pero sí abrió una herida que convirtió las tensiones partidistas en una guerra abierta. Y Colombia nunca volvió a ser la misma. La historia de Jorge Eliezer Gaitán no es solo la historia de un líder asesinado. Es la historia de una posibilidad interrumpida. Un hombre que nació sin privilegios, que se formó con disciplina implacable, que entendió el poder de la palabra y lo convirtió en herramienta política, que cambió el eje del debate nacional. La muerte de Gaitán nos recuerda que la violencia solo engendra más violencia, que perseguir, amedrentar o asesinar a quien representa una idea distinta jamás será la solución a los problemas estructurales de un país, que eliminar al adversario no elimina el conflicto, lo agrava. Hoy, más de 7 décadas después de su asesinato, el mensaje que quiero transmitir no es de polarización, sino de diálogo. Escuchar y comprender las ideas del otro no significa compartirlas. Significa tener la madurez intelectual para aceptar que hay personas que piensan distinto a ti, y eso no te da el derecho de eliminarlas. Significa reconocer que una nación no se construye silenciando voces, se construye creando consensos y promoviendo el respeto por la vida. Solo a través del perdón, más no del olvido, podremos avanzar como país. Recordar no es abrir la herida. Recordar es aprender de ella. La figura de Gaitán sigue generando debate, pasión, repudio, en algunos casos, y preguntas sin respuesta. Pero más allá de lo que ocurrió tiempo atrás, su historia nos obliga a reflexionar sobre el verdadero peso histórico que tiene la intolerancia y el odio en un país desgarrado por la violencia, como lo es Colombia. Si quieres que profundicemos exclusivamente en lo que ocurrió durante el Bogotazo, déjame saber en los comentarios y haremos un video sobre el tema. Recuerda lo que dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da fruto y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. No nos roban nuestra fisonomía, no nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a brevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.